Shalom, shalom familia. Desde acá, desde Raíces de la Fe en Irving, Texas, soy el pastor Gabriel Galán con este pueblo amoroso que se llama Raíces de la Fe. Un aplauso nuevamente. Esta es la bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Gracias por darnos este privilegio de ser familia y de aprender juntos, a estudiar juntos la Torah. Hermanos, sin mucho preámbulo, vamos hacia adelante en esta tarde de Shabbat. ¿Cómo decimos en Shabbat? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. En esta tarde de Shabbat estamos estudiando Vayeshev. Vayeshev. Diga conmigo Vayeshev. Vayeshev. Y el Vayeshev significa y él se asentó, él se estableció, él se acomodó, pero más bien él se asentó. Y esto es parte de la historia de Joseph, es decir, José, pero inicia. ¿De quién está hablando? Él se asentó. Está hablando directamente de Jacob, el padre de Joseph, y él se asienta, ¿dónde? En el área de Canaán. Él se estableció y dijo, aquí me voy a quedar. Y como subtítulo de esta parashat, porque tiene un mensaje, es prácticamente buscando la idea de un mensaje en esta mañana que le hemos puesto la humildad que derrumba fortalezas. La humildad que derrumba fortalezas. La palabra del Eterno nos dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Y qué? Voy a repetir eso. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y qué interesante que cada vez que una persona es humilde de carácter, la gente piensa que simplemente es sumisa, que es humilde porque no sabe nada, que es humilde porque es pobre de actitud. La gente tiende a ver esas cosas como negativas, cuando la humildad a veces puede romper piedras, espiritualmente hablando, puede mover montañas, puede realmente derrumbar fortalezas. A través de la humildad alcanzamos más cielo. A través de la humildad alcanzamos más cielo que haciendo muchísimas oraciones, que haciendo mucho alarde de conocimiento y haciendo muchas actividades. La humildad abre puertas. Y eso es lo que se trata en esta enseñanza. De la Torah, hermanos, vamos a estar viendo en Génesis o Bereshit, capítulo 37 de Génesis, del versículo 1 al 40-23. Eso es lo que comprende toda la porción. Pero hoy nos vamos a enfocar en los aspectos, digamos, de conflicto. Vamos a tocar brevemente porque queremos pasar rapidito. Profetas. Amós del capítulo 2, versículo 6 al 3:6. Amós 2:6 al 3:6. Pacto renovado o Nuevo Testamento es Mateo. Mateo capítulo 1, verso 1 al 6. También puede ser del 1:16 al 25. Tengo también otras lecturas adicionales, 7, 9, 16 de Hechos. Y también tocando sobre el tema de Hanukkah, ya que estamos a 24 horas antes de iniciar la celebración de Hanukkah, un poquito más de 24 horas. Juan 10, 22 al 30, si nos da tiempo, tocamos estas escrituras extras o adicionales. Esta es la porción Vayeshev, como dijimos, y es la número 9. Hoy no le puse highlight, es porque prácticamente se me olvidó, pero es Vayeshev, la porción número 9 en el ciclo anual. Y ustedes saben que somos hermanos, una congregación mesiánica. Creemos en Yahweh, creemos en toda su palabra, la Torah, sus mandamientos, y a través del Mesías recibimos esa confirmación con el Espíritu de la Santidad
aprendemos del Mesías, de su obediencia, y el Espíritu de la Santidad va esculpiendo sus mandamientos en nuestros corazones, haciendo que nos arraiguemos a Él, a Dios, y permanezca siempre en nosotros activa esa palabra. Y estos son algunos de los recursos que utilizamos en búsqueda de la verdad. Estamos implementando obviamente la Biblia, que es la plataforma. No se puede estudiar nada bíblico si no es con la Biblia. Recursos académicos, teología, hablando de cositas del templo, de la religión del primer siglo, los sabios judíos, las profecías, etcétera, para traer un mensaje balanceado. Y hermanos, recordamos que nosotros no tenemos hegemonía, no somos más sabios que nadie. Es más, no estamos compitiendo con nadie. Yo sigo siendo un estudiante, tengo maestros con quien estudio o sigo y me dedico a eso, a aprender, a traer o tratar de traer un mensaje que sea de hoy, que se pueda aplicar para el día de hoy. Y nos gozamos en eso porque para eso es que nos ha levantado el Eterno. Estamos acá también viendo algunos de los recursos que estamos estudiando al presente y estamos extrayendo de acá, de estos recursos, para poner estos mensajes, como les dije, en balance y que sean nutritivos al espíritu. Pues bien, ahora vamos a hacer una pequeña resumen de Vayeshev en el año 2216, desde la salida de Adán del Gan Edén, ¿verdad? Porque desde ahí es donde empieza la historia. En el momento que sale Adán del Gan Edén, él vive 936 años. Jacob se instaló en Canaán. Joseph tenía 17 años y Jacob le regaló un abrigo multicolor. Ya hemos entendido que eso significa que el papá lo estaba preparando para ser el próximo jefe o el próximo patriarca. Joseph tenía sueños interesantes y relató 2 de sus sueños a sus hermanos, incrementando envidias y odio de parte de sus hermanos. Amén. Los hermanos conspiraron para matar a Joseph, pero Rubén intervino. ¿Quién era Rubén? El hijo mayor de Jacob, o es decir, el hermano mayor de José. Sugirió arrojar a Joseph a una cisterna. La cisterna, en algunas versiones dice pozo seco, pero un pozo se le puede llamar cisterna una vez que ha sido tapado. Pero a veces se construyen cisternas específicas con el propósito de simplemente almacenar agua. Los pozos tienen que ser ojos de agua que van subterráneamente, se hace un hueco en el suelo, llegando hasta ciertos metros dentro del subsuelo, y después esa agua salta para arriba y se mantiene a cierto nivel. ¿Ven? Pero las cisternas usualmente se construyen para almacenamiento de agua. Es como un tanque. Entonces dice de que era una cisterna seca para ganar tiempo, durante el cual habría podido salvar a Joseph. Rubén pretendió salvar a Joseph porque los hermanos estaban planeando matarlo. Entonces le dijo, tíralo a la cisterna para hacer un poquito de tiempo. En el momento que ellos se descuidaran, él iba a sacarlo y llevárselo a su padre. Pero no lo pudo hacer. Durante la ausencia de Rubén, Yehuda sugirió vender a Joseph como esclavo. Tal vez Joseph, a veces la gente se cuestiona cuál era realmente el propósito de Yehuda o Judá. ¿Quería deshacerse de su hermano o simplemente fue otra escapatoria para lograr salvarlo? Durante la ausencia de Rubén, Yehuda sugirió vender a Joseph como esclavo y así lo hicieron a una caravana de ismaelitas. Los hermanos presentaron a Jacob, su padre, evidencia artificial. Se inventaron, ¿verdad? Ustedes ya saben, mataron a un animalito, corderito, la sangre, la llenaron en la capa que le quitaron al hermano, porque se la quitaron por envidia, y la llenaron de sangre y se la presentaron al papá diciendo, lo despedazó una bestia a tu hijo, lo sentimos mucho. Y el patriarca estaba desconsolado. Se relata la historia de Yehuda o Judá y Tamar. Al final de su primer hijo,
que es Pérez, y su línea genealógica descenderá la progenitura del Mashiach. Es decir, de esta relación de Yehud y Tamar, que se da accidentalmente o provocado, como queramos decirlo, al final de ese primer hijo que ellos tienen, porque son gemelos, sale Pérez y su línea, de esa línea de Pérez, su línea genealógica va a descender de donde va a salir la progenitura, o sea, de Mashiach. Joseph fue comprado por Potifera en Egipto y rápidamente fue reconocido por sus habilidades gerenciales. El tipo era tremendo en gerencia, podía administrar e integridad, por su capacidad de gerencia e integridad. Era íntegro, era justo, era recto, era honesto. Fue designado para administrar la casa de Potifera. La esposa de Potifera intenta seducir a Joseph. Parece que me hace falta componer los anteojos un poquito, reenfocar. La esposa de Potifera intenta seducir a Joseph, pero él resistió la tentación y huyó de la presencia de su ama en venganza por este desprecio. Lo acusa de acoso y fue arrojado a la prisión real, donde pronto fue elegido por el director para dirigir la prisión. Siempre lo digo, pero me encanta esta parte. Donde quiera que tiraban a José caía parado. Era un gato. Como que lo tiraban para arriba, ahí caía parado. ¿Por qué? Su sentido de justicia, de rectitud, su honestidad y su gerencia, porque el tipo era trabajador. Era, ¿cómo sería la palabra? Industrioso. No esperaba que nadie lo empujara o que lo ordenaran. Él tomaba iniciativa. Joseph interpreta sueños a dos reos reales con exactitud profética. Joseph pide a uno de ellos que no se olvide de interceder por él ante Faraón, pero sabemos que se olvida. Y ahí queda esta parte del resumen. Entonces, rapidito, hermanos, vamos a hacer la oración para agradecer a nuestro Padre, bendiciendo el legado que nos ha dejado con su Torah. Y decimos, Berehu et Adonai Hamevogah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendecid a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Ok, vamos a leer acá. Génesis 37 al 40-23 es Vayeshev, toda la porción, pero vamos a empezar leyendo de Génesis 37, versículo 23. Pero antes de empezar a leer ahí, quiero darle un preámbulo. Ya sabemos que el padre estaba preparando a José. Pero en esta relación que tenía el papá, José era muy especial para él porque era el hijo primero de su esposa amada Rachel o Raquel. Y él tenía rasgos de preferencia que eran completamente abiertos. Sus hermanos odiaban esa parte. Se sentían desplazados, se sentían minimizados, se sentían que aunque eran mayores no eran tomados en cuenta por su padre. Pero ya sabemos, aquellos que hemos leído las Escrituras, de que ellos no se daban a la tarea de dejarse querer de su padre. Eran irresponsables, eran alborotosos, no eran personas de confiar, tenían su carácter que realmente no representaba el carácter del padre. Este muchacho, José, representaba el carácter de Dios, el carácter con el cual fue forjado Jacob. Recordemos que Jacob sufrió vicisitudes tremendas, pero todo el encuentro que él tuvo contra la humanidad del ser humano, perdonando la redundancia,
la carnalidad del ser humano. Todas sus interacciones con la gente que él tuvo hasta cierto tiempo fue siempre, lo llevaban empujones, lo llevaban, y especialmente la familia. Entonces, pero no cambió, no fue transformado, no varió su carácter. Y eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Según dice la tradición, él estudiaba las escrituras, era un hombre de tienda, dicen algunos midrashim, es decir, que estudiaba las escrituras y como estaba siendo formado por las escrituras, algunos midrashim o tradiciones también dicen de que él estudió en la escuela de Shem. ¿Quién era Shem? Bueno, eso es un poquito más profundo, pero Shem es uno de los hijos de Noah, que vivió muchísimos años, y de acuerdo a los sabios judíos, él era el que tenía puesto las vestiduras de Melquisedec cuando Abraham vino y se encontró con él. Pero volviendo a esta situación, hermanos, el carácter de Joseph reflejaba no solamente la calidad de la personalidad de su padre, pero representaba la esencia de la voluntad de su padre. Y eso es bastante importante. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sigan sus pasos? Que sean como ellos fueron formados. Que sean como ellos fueron, o sea, que las tendencias de justicia, las tendencias de amor, el respeto, la benignidad, que ese muchacho sea exactamente como era su abuelo Abraham, que sea como su padre Isaac, y ahora que sea también como el papá Jacob. Era bien importante, pues este muchacho en cierta manera tenía rasgos de todos los patriarcas. Sabiduría, enjundia, tenía esa rectitud, esa honestidad, esa transparencia. Pero era un muchacho, después de todo, era un muchacho de 17 años, falto de experiencia, con bastante sabiduría, pero falto de experiencia. Entonces, Joseph, dice el 23, así fue que cuando Joseph llegó para estar con sus hermanos, ¿qué pasa en esto? Antes de esto, el papá le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a cuidar a tus hermanos y me traigas el reporte de cómo se están comportando. Pues el muchacho siempre iba a hacer ese trabajo. Los hermanos detestaban eso y estaban cansados. Ahora el papá lo manda nuevamente con esa misión. O sea, una responsabilidad de un adulto. Entonces, poniendo bastante responsabilidad sobre él, sin darse cuenta, él lo quiere preparar, él ya está anciano. Por eso es que nos dice la Escritura que él se estableció. Dice la porción de la parashá en el 37:1, y Jacob se estableció. No era que él estaba colgando los guantes. Yo una vez dije eso. No era que simplemente, no, es que ya, él dijo, este es el lugar, ya no voy para ningún lado, aquí me voy a establecer. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de establecerse, pues él empieza a organizar y a estructurar su familia, empieza a dar responsabilidades. A Joseph, por su carácter, le toca una batuta bien pesada en su juventud. No tiene madurez, todavía no tiene maldad en su corazón. Cree todavía en la benignidad de sus hermanos por simplemente ser cosanguíneos, por simplemente ser hermanos. Pero entonces ahora el papá lo manda a cuidarlos. Y así fue que cuando Joseph llegó para estar con sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de manga larga que traía puesta, o la túnica de colores. Algunos dicen que eso es prácticamente una especie de anécdota, que lo que era una ropa digna de un jefe. Y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, sin agua en ella. Me da mucho interés ver cómo esta traducción de la Biblia completa judía dice de esa manera. Creo que esta es la Biblia completa, no lo anoté. Pero me da mucho interés que dice la cisterna estaba vacía, sin agua en ella. Porque está haciendo un hincapié. Nos está llamando la atención
que lo tiraron a la cisterna que está vacía, que está sin agua. Obviamente, si lo tiran a una cisterna que está llena de agua, él puede morir de ahogarse, de cansancio, ¿verdad? De tratar de estar flotando, o de hipotermia. Porque aunque la gente en el desierto piensa, pues el agua está calentita, no, pero en las noches el desierto se pone frío. Y entonces se sentaron a comer su comida, pero cuando miraron hacia arriba, vieron frente a ellos una caravana de Yishmaelim, ismaelitas, que venían de Gilad. Sus camellos cargados con goma aromática, resina, curativa y apio en su camino hacia Egipto, que eran comerciantes. Llevaban sus productos de venta. Entonces, volviendo a la cisterna. Sabían ellos que estaba seco, obviamente, porque lo debieron de haber visto. Ellos eran expertos en pozos, porque ese era el negocio de la familia. Abraham venía abriendo pozos desde que llegó a Canaán. Abrió muchísimos pozos, donde quiera que él llegó, abrió pozos. Isaac continuó viviendo después que se le pasó el patriarcado, pero tuvo problemas con Abimelech. Se acuerda que tuvieron aquel conflicto y el enemigo vino y les secó los pozos. Pero ahora Jacob, cuando se establece, empieza a abrir todos los pozos que fueron cerrados. Y obviamente los hijos están envueltos en esta campaña. Ellos son especialistas en pozos, especialistas en hacer cisternas. Entonces, ellos saben que está seca. Hermanos, ¿por qué? Hermanos de padre, aunque no sean de la misma madre, van a tener semejante odio atroz contra un hermano que es un menor, que es un jovencito. Bueno, desde el punto de vista de menor, tal vez no de acuerdo a nuestra cultura hoy en día, sería un menor, pero desde los 13 años y adelante, desde la antigüedad, ya se consideraba un muchacho que debería saber la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, aquí me deja entender la condición del corazón de los hermanos. Creo que el énfasis acá nos deja saber que el corazón de ellos está vacío. Está vacío de visión por la voluntad de Dios sobre la familia de ellos. No les está pasando como le pasó a Esaú, que no valoraba el legado que Dios le había dado a su familia. Que tomó la primogenitura como cualquier cosa que se puede vender por un plato de lentejas o, como diríamos hoy, un plato de frijoles rojos. Y eso me da a entender de que la condición del corazón de ellos estaba vacío. No había propósito, no había visión familiar, no había orgullo tribal, si lo podríamos decir de esa manera. Pertenecemos a la tribu de Jacob. Somos los hijos de Jacob. Era prácticamente una manifestación del descontento que ellos sentían y por eso hacen esto. Y ahora vienen estos ismaelitas y se sugiere, vamos a venderlo. Vamos a venderlo como un esclavo, lo cual nos deja nuevamente entender cuánta devaluación tienen entre sí, de uno hacia los otros, entre los mismos hermanos, que decían vender al hermano como esclavo. Y entonces, Yehuda dijo a sus hermanos, ¿de qué nos sirve si matamos a nuestros hermanos y cubrimos su sangre? Perdón. ¿De qué nos va a servir? Que lo matemos y después tapemos su sangre. Y eso me recuerda qué es lo que hizo Caín con Abel cuando lo mató. Cubrió la sangre. ¿Y qué le dijo Dios a él? La sangre de tu hermano Abel grita desde la tierra. No importa que la hayas tapado. Entonces, él está diciendo, ¿de qué va a servir? Está haciendo alusión a ese evento anterior. Dios se va a dar cuenta. Dios nos está viendo y Él sabe de lo que podríamos estar haciendo cuando lo matemos. Entonces, pero nuevamente quiero que se enfoquen en ver
que por qué la Torá se da el tiempo, nos pudo haber dicho comerciantes ismaelitas, pero nos dice qué es lo que traían. Nos dice qué es lo que traían. Traían comino, que traían goma aromática, resina, curativa y apio, perdón, yo dije comino. Goma aromática, resina, curativa y apio. ¿Por qué se da la tarea a la Torá? Nos está diciendo tanto la devaluación que ellos sentían de sus propios semejantes, de su propia familia, que están dispuestos a venderlo como que si fuese una mercancía. Ese era el precio que le estaban poniendo a su hermano. Entonces, usted dirá, ¿de qué nos sirve, gente, tratar de entender este punto, pastor? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida en este momento? ¿A qué no le estamos poniendo valor? Estamos devaluándonos el esposo a la esposa. Estamos devaluando a los hijos, siempre buscándole el pero, siempre buscándole lo que no hacen. Yo no estoy diciendo que no se les regañe o que no se les discipline cuando no están haciendo lo que se les dice que hagan. Pero aún cuando hay disposición voluntaria, buscarle las 5 patas al gato todo el tiempo desanima a la persona. Desanima al joven, desanima al esposo, desanima a la esposa. Y esto parece ajeno, parece repetitivo, pero esto sucede en todos nuestros hogares. Sucede en todos nuestros hogares, todos los días. Ay, pastor, pero no con la gente creyente, no, sucede hasta con los creyentes. Y no estoy tratando de ser o sea, esto no es criticismo, esto es que nos observemos a nosotros mismos. Las interminables argumentos acerca de quién tiene la culpa, acerca de cosas tan triviales, tan insignificantes, que no vale la pena. Que en un momento de enojo estamos dispuestos a tirarlo todo. Decimos que lo vamos a tirar todo. Porque el ser humano es así. Estos muchachos están enojados, pero ¿por qué están enojados con un joven? ¿Por qué están enojados con la voluntad de este hijo de hacer lo que le dice su padre? Eso es la cuestión importante. No es buscar profundidades espirituales. ¿Por qué? Es que los hermanos están enojados con el más joven de ellos, tal vez no el más joven porque era Benjamín, pero uno de los más jóvenes de ellos, que está entusiasmado en hacer la voluntad de su papá. Quizás aquí aplica aquello que dice la Escritura, de que al que más se le da, más se le requiere. Pues a él se le daba mucho. Quería ser obediente con su papá. Aquellos que tal vez recibían mucho también, no estaban apreciando su posición, pero quiero avanzar. Entonces dicen, vendámoslo a los ismaelitas en lugar de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a estar pensando eso? Entonces aquí vemos la sensatez de Yehuda. Es nuestra propia carne. Y eso nos recuerda a lo que dice también. Es como cuando dice, Adán le dice, cuando Dios hace a Eva y dice, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso me hace recordar eso también. Sus hermanos le prestaron atención. Es decir, meditaron y dijeron, tiene razón. Así que cuando los midianitas o los midianim, donde vivían los ismaelitas en el área de Midian, por eso ahora pareciera que cambia, estamos hablando de los ismaelitas acá y ahora de repente habla de los midianitas, se está hablando del mismo grupo de personas. Lo que pasa es que ahora a qué se está refiriendo el clan de los ismaelitas, pero a qué se está refiriendo al lugar de donde ellos proceden. Dice, mercaderes pasaron cercanos y sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de siclo de plata. Media libra de siclos de plata. Shekel. A los ismaelitas o ismaelim, quienes llevaron a Joseph a Egipto. Rubén volvió a la cisterna y al ver que Joseph no estaba en ella, rasgó su ropas de luto. Rubén había planeado salvar a su hermano después, pero regresó y esto sucedió mientras él estaba afuera. Ahora cuando llega y mira que no está su hermano, lo mataron y rasgó sus ropas porque eso es luto. Que eso es tradicionalmente que significa luto.
Aleluya. Ok. Volvió a sus hermanos y dijo, el niño no está ahí. ¿Dónde pudo ir ahora? Ellos tomaron la túnica de Joseph, mataron un macho cabrío y mojaron la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de manga larga y la trajeron a su padre diciendo, encontramos esto. ¿Sabes si es la túnica de tu hijo o no? Mira qué sarcasmo. A su papá le presentan la túnica que él le preparó a su hijo de mangas largas y le dicen, ¿sabes si esta es la túnica de tu hijo o no? Y la reconoció y gritó, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha despedazado a Joseph y se lo ha comido. Jacob rasgó sus vestidos, luto, y poniendo cilicio, ropa de luto, alrededor de su cintura, hizo duelo por su hijo por muchos días. Aunque todos sus hijos e hijas trataron de consolarlo, él rehusó todo consuelo diciendo, no descenderé al sepulcro a mi hijo, ¿verdad? Por este duelo. Y su padre lloró por él. En Egipto, los midianitas vendieron a Joseph a Potifar, uno de los oficiales del faraón, un capitán de la guardia. Ok, hermano. Póngame atención acá. Voy a tratar de ser breve, se lo prometo. Pero quiero que aprendamos ciertas cosas acá. ¿Ustedes notaron algo bien diferente en esta escritura? Que dice, en el 35, aunque todos sus hijos e hijas. Ustedes sabían que había una hija que se llamaba Dina. Pero en esta nos aclara que él tuvo más hijas. Lo que pasa es que Dina, por la tragedia que le sucedió, es mencionada en la Biblia. No es que las mujeres no tenían importancia. Ustedes saben que Dios siempre ha considerado que la mujer tiene importancia y lo estamos viendo, ¿verdad? Con todo lo que se desata desde Eva, lo que se desata con Tamar y Judas, lo que se desata con todas las matriarcas. O sea, de que Dios tiene un lugar de importancia para las mujeres, pero normalmente, ¿verdad? En aquellos tiempos las mujeres tenían una forma de estar siempre como detrás de las líneas. Los hombres eran los que tomaban siempre la batuta, por decirlo de esta manera, y no tiene nada que ver con machismo. Así eran las estructuras sociales. Hoy en día la gente lo puede catalogar como machismo, pero no se trata de eso. Entonces ahora, preámbulo familiar. Quiero que vayan conmigo para estudiar esto, porque mi punto es que nosotros mismos nos estudiemos. Estamos estudiando la porción, pero que nosotros estudiemos estas cosas que suceden en nuestra vida. Que lo apliquemos mientras estamos viendo, que tal vez las identifiquemos en cosas que hemos experimentado en la familia, con amigos, etc. ¿Por qué hay tanto odio y competencia de los hermanos hacia Joseph? La competencia en primer lugar se inicia con la disputa sobre los derechos de ser la esposa legítima. Las mamás de estos muchachos, directa o indirectamente, son las que esculpieron estos resentimientos dentro de ellos. ¿Okay? El odio y celos transferidos por sus propias madres, que eran hermanas. El matrimonio o entrega de Lea fue un plan bien fabricado por Labán. Estamos hablando en referencia al matrimonio de Jacob cuando quiere casarse con Raquel, y le pone después el engaño a Lea. Entonces, pero Lea no estaba ignorante del asunto, porque estoy seguro que su papá le dijo, mira, yo sé que te está esperando casarse con Raquel, pero no es así. Tú eres la primera, tú eres la mayor, así que tú te vas a casar con él. Ella no estaba ignorante. Él no la metió amarrada ahí. Ella pudo haber gritado y decírselo a su hermana. Ella pudo decírselo inclusive a Jacob, pero eso era traicionar a su padre. ¿Sería traicionar realmente a su padre sabiendo que su padre está planeando un fraude? ¿Sería realmente traicionar
la justicia de Dios al dejar saber de que aquí se está cometiendo un atropello, una injusticia? Aunque sea tu padre, no, absolutamente no. Porque ser fiel a tu padre no incluye ser infiel a Dios. Tú puedes respetar a tu padre, tú puedes respetar su punto de vista, pero no puedes hacerte cohechor de una maldad, de una injusticia, de un atropello tal, de un robo, de un fraude, porque tu papá te dice, cállate. A veces esto es duro porque muchas personas piensan de que no es así, porque nos enseñaron que la familia, como que si fuéramos hijos de gente de mafia. No, la familia no se puede, ¿cómo se llama? Bordar los simientes familiares, las conexiones familiares no se pueden bordar con injusticia, con maldad, con pecado. ¿Estamos entendiendo? Y esto, hermano, no es crítica, esto es abriendo los ojos porque la Torah es así. La Torah va hacia adentro nuestro para arrancar todas las cizañas, todos los malos fundamentos que yo no estoy diciendo que acá estamos nosotros plagados con malos fundamentos, pero en la sociedad, estoy seguro que más de algunos de nosotros hemos visto cosas que ustedes dicen, ¿por qué esa familia actúa de esta manera? Entonces, de eso se trata, que la Torah va hacia adentro y que arranca la cizaña de adentro. Labán sabía lo que estaba haciendo e involucró a Lea. Lea pudo haber dicho algo. La historia de Jacob está llena de intrigas, hermano. Mire, engaños, fraude, robo, retención de información. Engaños. ¿Quiere que le dé ejemplos de cada uno de ellos? La intriga entre Labán y Lea para engañar a Jacob. Engaños, el engaño de la mamá de Jacob, Rica, ¿verdad? Diciéndole a su esposo de que aquel era Esaú, cuando aquel se disfrazó de Esaú. ¿Ok? Fraudes, el mismo Labán metiéndole a una mujer por la cual no se negoció a Jacob. Retención de información, la misma Lea se quedó callada, no dijo nada. Competencia, las hermanas compitiendo para ver quién pare más hijos, quién va a dar más hijos, ¿para qué? Para ganarse la fidelidad, para ganarse la posición de quién va a ser la esposa número 1 para Jacob. Porque eso es lo que se está peleando, no es quién para más hijos, es que la que dé más hijos es la que se establece como la señora, la que le ha dado descendencia al patriarca. Eso es lo que se están disputando ella. Entonces, celos y odio vienen a causa de eso. Lo interesante es que la realidad cruda de este drama se desarrolla entre miembros de la misma familia. Hay familias peleando por herencia. Hay hermanos odiándose por herencia, engañando a los hermanos. Llegan hasta el punto de quitarle la vida a sus propios familiares. Lo interesante es que la realidad es cruda, hermanos, pero no es para criticarlos a ellos, es para que Dios pone todos estos elementos en la palabra, en la Torah, para que nos sirva de reflexión. No es para criticar al pueblo hebreo, no es para criticar al pueblo judío, no es para criticar al pueblo israelita, es para que nosotros miremos en ese espejo nuestra naturaleza humana y aprendamos a corregirnos, a vernos en ellos. La mayor parte de la gente, a través del crecimiento espiritual, siempre decimos, que ese pueblo era duro de cabeza. ¿Y nosotros? Que ese pueblo era rebelde y desobediente. ¿Y nosotros? Y es importante, vuelvo y repito, no es un mensaje de poncha y llanta, es un mensaje de abrir ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hermanos, esto sucede en el diario vivir. Yo me quedo a veces, ¿cómo se llama la palabra? Atónito, asustado, no, porque ya no me asustan muchas cosas, pero yo es que digo, ¿cómo es posible? De que mamá hoy en día estén en las redes sociales enfrente de sus niñitos, escuchando música
que no es apropiada para niños menores de edad y se están tomando fotos en frente de sus propios hijos para mandárselas a sus intereses románticos, vestidas muy sexy, ¿okay? Muy sensualmente, y modelando eso a sus hijitas. Y es lo normal. Y enseñando, ¿verdad?, cómo los niños, ¿cómo es que le llaman a ese baile? Que es hasta, perdonando, no quiero sonar arcaico, pero es que es detestable de que hasta el baile se llama perreo. Y la juventud cree que eso es divertido. Pero las jovencitas, los propios padres permitiendo que niñitas, estoy hablando de niñas, de 6, de 8 añitos, de 10 añitos, estén danzando de esta manera, lo cual están sexualizando a sus hijas antes de tiempo. Y disminuyendo, devaluando su calidad humana para que cualquier hombre en la calle las vea como un objeto. Y no entiendo, o sea, para mí es inaudito, para mí me deja atónito, porque ¿cómo es posible que padres de familia permitan eso? Es más, que los auspicien. ¡Ay, qué lindo! Es la cultura. No hay cultura. En disminuir, hacer una presentación derogatoria de la integridad humana, no es cultura. No hay cultura en vulgaridad. No hay cultura en disminuir la calidad del ser humano. No hay cultura. La cultura está diseñada para engrandecer, ensanchar, amplificar nuestras habilidades intelectuales, nuestras habilidades artísticas, nuestras habilidades emocionales, porque la música ayuda al espíritu, la música ayuda a los pensamientos, la música nos refrigera el espíritu, el alma. Amén. Pero no para denigrarnos. ¿Qué podría haber pasado por la mente de Lamán? No tenemos certeza, hermanos, realmente no, esto es una especulación, pero creo que merece que especulemos, que ahondemos en el pensamiento. ¿Qué podría estar pasando por la mente de este hombre para que él sea capaz de hacer estas mentiras? Que en un momento dado, la misma hija se queja, por ejemplo, las mismas hijas se quejan de la manera mal que las trató él como objeto, que ni siquiera le dio la dote, no es la lotería. En aquellos tiempos, imagínense la lotería, 1 millón, no, la dote, amén. A veces la trabalengua para el pastor. No, pero imagínense, la dote, cuando la persona llegaba a pedirle la mano de la muchacha, él decía, mire, yo traigo estos regalos. Le daba un regalo de señal de compromiso con ella y le traía regalos a los padres, a toda la gente en la familia. Usualmente alhajas, usualmente oro, plata. Y entonces, y después le decía, pero esto es la dote, lo que yo estoy dando por ella. No es pagar un precio, no es que la estás comprando a la muchacha, eso era la antigüedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? De que cuando esa muchacha, digamos, caía en un divorcio, o cuando esa muchacha se le moría el esposo, ese dinero está guardado por la familia para dárselo a ella y que ahora ella pueda rehacer su vida. La dote no era un regalo para los padres. Ya los padres reciben el regalo de parte del novio, pero la dote es para garantizarle un bienestar a esta mujer en el futuro en caso de una tragedia, que se quede sola. Por X o Y razón. Divorcio, muerte, rechazo, lo que sea. Pues ella dice, ni siquiera nos ha reconocido, nos ha tratado porque un extranjero, o sea, no merecemos nada. Entonces ahora, la historia de Jacob está llena de intrigas, engaños, fraudes. Entonces, ¿qué podría haber pasado por la mente de Labán? No tenemos certeza. Y vamos a empezar a hablar de Joseph, pero tenemos que establecer
¿por qué el odio de Joseph, de los hermanos de Joseph hacia Joseph? ¿Por qué? ¿Dónde se origina? Entonces, ¿qué podría haber pasado por la mente de Labán? En ese momento no tenemos certeza, pero su plan tenía que tener un ángulo específico, cuya finalidad era asegurarse riqueza. Esa es la mente de Labán. Desde el principio, cuando mandaron a buscar esposa para Isaac, él demostró interés. Se interesó inmediatamente su interés, que hasta, ¿se acuerdan que yo les hice la reseña? Que el empleado de Abraham, Eliezer, cambió la tonalidad de ser algo espiritual, contándoles la historia de cómo él pidió a Dios. Él cambió y empezó a hablar de una manera de negocio. Entonces ahora, ¿por qué? Porque miró de que la mente de Labán era así. Entonces ahora, su finalidad era asegurarse a obtener riqueza o que le generara dinero. ¿Y cuál era el plan? Labán tiene que casar a Lea con un seguro por si Esaú decidía aparecerse a reclamar a Lea como esposa. ¿Y por qué Esaú iba a aparecerse a reclamar a Lea como esposa? De acuerdo a los Midrashim, las enseñanzas, ¿verdad?, y la tradición del pueblo judío, Lea fue prometida como primera hija de Labán al primogénito de Abraham, que era Esaú. Pero Esaú, en su desobediencia, se casó con mujeres heteas. No le importó. No le importó seguir la herencia familiar. No le importó ir hasta el lugar a ir a traer a esa esposa. Entonces, él está pensando, no voy a hacer que este se aparezca. Y además, nuestra costumbre es así. Por tanto, Labán, ya informado que Jacob tiene el derecho de la primogenitura sobre el estado de Isaac, estado me refiero sobre todo a la riqueza de Isaac, su padre, y también ha recibido la transferencia del patriarcado y la herencia de Abraham de parte de Hashem, ya tiene estas dos cosas cuajadas Jacob en su vida. Entonces Labán dice, yo deseo esta oportunidad para alcanzar influencia sobre Jacob y le tiende la trampa fraudulenta, asegurándose que ambas hijas estén bajo de la casa de Jacob. Y entonces él no fue que accidentalmente dijo, se va a conformar con Lea. No, él sabía que él estaba enamorado de la otra muchacha y que él iba a tratar de hacer lo que pudiera hacer para obtener casarse con la otra muchacha. Entonces, Labán planea esto bien medidamente porque lo que él quiere es que las dos muchachas de él, sus dos hijas, queden bajo la casa de Jacob, aseguradas con riqueza. Porque él dice, yo estoy cerca, eso es influencia para mí, me va a tocar mi pedacito también a mí. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Hemos ya compartido en la parashat anterior que Labán podía tener muchísimas razones en explicar su razonamiento. Él podía decir todo lo que él dijera. Yo tengo razón. Por ejemplo, engañar vilmente al yerno diciéndole, no hacemos así acá en nuestra tradición. La menor no se puede casar primero que la mayor. Ahí cometí el error, puse menor dos veces, la menor no, que se case primero que la mayor. Prácticamente porque el arreglo, ¿por qué no podía hacer eso él? Prácticamente porque el arreglo fue hecho abiertamente y bien discutido, es decir, hubieron testigos. Estos asuntos no eran que se hacían a escondidas, la familia presente, a veces los empleados de confianza. Entonces, 7 años por Rachel y no por Lea, fue por Raquel, no por Lea. Era ahí que Labán tenía que haber hablado y no pasado los 7 años y no dejar que pasaran los 7 años y después ejecutar el engaño. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo van a pasar 7 años? Y nunca le va a decir esto hasta el día de la boda, que los hombres se dan cuenta que lo engañaron. O sea, eso es una salvajada de fraude. Es una malintención fabricada con un deseo de hacer maldad. Entonces ahora, era ahí que él tenía que hablar. Quizás razón en costumbre,
Puede ser, ¿sabes qué? Tienes razón, esta es la costumbre de acá. Pero no, absolutamente no tenía validez legal. ¿Y por qué utilizamos eso? Porque la Biblia se maneja todo desde el punto de vista legal, autoridad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que no es justo? Si nosotros entendemos la estructura de la legalidad, entendemos cuáles son nuestras responsabilidades claramente y entonces entendemos dónde pararnos, dónde no pararnos, qué hacer, qué no hacer, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Cuando tenemos esa claridad, nos ayuda a nuestro caminar en la Torah. Jacob tenía derechos legales también. No eran solamente de los derechos de Labán, los derechos legales de Jacob, aquí está en el juego, de demandarle a su suegro, pero siendo Jacob hombre de paz, y él siendo familiar de Labán, decidió por amar a Rachel, y para no perderla, porque imagínense que se pelea con el suegro, se parten, se van, se separan, pierde la oportunidad de obtener a Rachel. Entonces él mejor dice, por paz, para conseguir a mi amada. Y para no perderla, perdonar el atropello a Labán y pagar por otros 7 años de labor por su amada. Ahora bien, él tuvo que pagar esa deuda, otros 7 años más, pero no tuvo que esperar esos 7 años más para recibir a la muchacha. Rachel le fue entregada después de los 7 días de nupcia, terminando la luna de miel con la hermana, le entrega a la hermana Rachel, lo cual es bastante fuerte de nuestra perspectiva de hoy, porque es una inmoralidad. O sea, está terminando su luna de miel con la una y le entrega a la otra inmediatamente. ¿Para qué? Para que él no se vaya, para evitar que se enoje y diga, ¿sabes qué? Me cansé de esta tontería, entonces se le entrega. Entonces queda amarrado con el compromiso por los próximos 7 años. Porque Labán ve que la bendición de Dios está con este varón. Y que él es un buen administrador. Él es el mejor capataz que tiene. No lo quiere dejar ir. Y encima de eso, mi yerno, rico, no acá, pero allá, es rico. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Este es el plan de Labán. Y pagar por otros 7 años de labor por su amada. Rachel le fue entregada después de los 7 días de nupcias o luna de miel de su hermana Lea con Jacob, no es necesariamente la mejor forma de edificar relaciones familiares, porque las dos hermanas están empezando a tener encontronazos por el interés amoroso. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué estamos trayendo? ¿Por qué? La pregunta fue, ¿por qué los hermanos de Joseph lo odian tanto? Y Joseph manteniendo su humildad, explotando en humildad, explotando en benevolencia, en no ver la maldad de sus hermanos, en tener un corazón, creo que mucho más entendido de lo que cualquier otro ser humano entendía en esos días. Él entendía quizás que el corazón de los seres humanos tiende hacia el mal. Y que el amor de él, de familia, no lo permitía ver, o mejor dicho, no le permitía juzgar a sus hermanos de una manera negativa, sino que los juzgaba desde el punto de vista de que eran sus hermanos, para empezar. Y segundo, tal vez de sus potenciales, porque era un administrador. Y un administrador sabe los talentos de aquellos que están alrededor de ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, Código de Hammurabi. ¿Qué es esto? Código de Hammurabi, yo lo mencioné en unas cuantas. Hemos aprendido con los maestros, obviamente, de que este Código de Hammurabi, que data más o menos de 1700 años, algunos dicen, otros dicen con un poquito más, 2000 años, antes de Jesucristo. Este es un rey Hammurabi que codificó en las primeras civilizaciones, los acadios y los sumerios, recogió todas las leyes de la antigüedad y las puso en un código. Y este hombre se convirtió, es famoso, porque este hombre logró atraer a los pueblos donde él era el rey, orden.
En la antigüedad, esto era lo mejor de lo mejor. La Torá habla de muchas cosas que se parecen a las leyes de Hammurabi, pero en una amplitud, en una capacidad mejor y con una capacidad de justicia mayor y más amplia. Entonces, pero esto estamos hablando de 1700 años antes de Yeshua. ¿Por qué? Porque la vida de Jacob se está más o menos dando a unos 4.000, 3.800 años atrás. ¿Estamos entendiendo? Que viene siendo más o menos por ese tiempo. Entonces, nota, el Código de Hammurabi fue una compilación de casi 300 leyes, 282 que se tienen en la piedra, pero hay un montón en esa piedra donde están escritos esos códigos de leyes. Hay una parte que está borrada porque la piedra se ha deteriorado. Entonces no se pueden, pero más o menos hay 300, pero de los que se leen son 282, o creo que es 282, 284, ahí me perdonan. Sobre todos los aspectos de la vida, se puede aprender mucho sobre la vida y los ideales mesopotámicos antiguos a través de estas leyes. Debe tenerse en cuenta que no podemos estar seguros de que tan bien se aplicaban estas leyes. Nadie de hoy día podemos decir, sí se cumplían las leyes bien al hilo. No hay nadie que nos pueda atestiguar eso. A menos que encontremos algún escrito que nos deje saber, alguna tablilla de arcilla con escrituras cuneiformes que atestigue de esto. Debe tenerse en cuenta que no podemos estar seguros de que si se cumplían o no, pero es seguro decir que un rey poderoso en la antigüedad Mesopotamia pensó que estas eran las leyes que guiarían a una sociedad justa. ¿Por qué? Porque la ley trae estructura y la estructura trae justicia. No puede haber paz en ausencia de leyes, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso se llama anarquía. Amén. Y la anarquía es destructiva porque todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay ley. Entonces ahora, este código no era un conjunto de leyes completamente nuevos, sino una compilación y revisión de códigos de leyes anteriores de los sumerios y de los acadios. Él seguramente que puso su granito de arena, pero la mayor parte de estas leyes eran una compilación que se hizo de estas civilizaciones, los sumerios y los acadios. Ahora, aquí puse dos ejemplos. Ojo por ojo, dice la Biblia, diente por diente. Ya existía ese entendimiento para el tiempo del Código Hammurabi. Las propias palabras de Hammurabi ilustran este punto. Si un hombre ha destruido el ojo de un hombre de la clase de los caballeros, de gente importante, le destruirá el ojo. Un ojo también, un ojo por un ojo. Si ha destruido el ojo de un plebeyo, un subalterno, pagará una mina de plata. Una mina no es una mina, una cueva llena de plata, no, es una mina, es una medida. Si ha destruido el ojo del esclavo de un caballero, ahora está hablando del esclavo de un caballero, de una persona importante en la sociedad, pagará la mitad del precio del esclavo. Los babilonios claramente no vivían bajo un sistema social que tratara a todas las personas por igual. Es decir, cuando miramos, uno puede decir, eso es una discrepancia, ¿por qué a uno se le va a dar esto y al otro no? Bueno, porque hay diferencias sociales, habían castas sociales. Y en la antigüedad se regía por estas cosas. El código trata muchos temas de interés, además del asalto, del ataque hacia alguien. Describe las reglas para los testigos y los que hacen acusaciones de delito. En algunos casos, estas reglas son bastante razonables y justas. Y aquí vamos al punto que yo quería. Si alguno, esta es otra ley, debe una deuda por un préstamo y una tormenta mata, destruye el grano, o la cosecha se pierde, o el grano no crece por falta de agua, en ese año no necesitará dar ningún grano a su acreedor. No le tiene que pagar nada al acreedor porque está fuera de tu control. Y eso es bastante justo. Porque hoy en día, si no llueve y el agricultor no puede producir, le tiene que pagar al banco de todas maneras. El banco no le interesa. No es culpa mía. Búscate agua por donde quieras, pero a mí me tienes que pagar. Pero eso es una ley bien justa. ¿Okay? Entonces dice, lava su tableta de deuda en agua y no paga renta por ese año tampoco. Ahora, el código también da reglas para asuntos familiares, y aquí es la que nos interesa, porque como el matrimonio, el divorcio, el incesto y la adopción, había leyes específicas para estas cosas.
Quiero decir que el fraude, en caso de un papá vivo y tramposo como Labán, no tenía manera de absolverse y evadir la ley, porque habían leyes. No, en el Código Hammurabi no da algo específico hacia esta situación, pero yo he leído, estuve buscando y no pude encontrar el recurso. Yo sé que lo he leído y recientemente en este año, de que dice que habían leyes que prohibían a un padre hacer trampas. Después, digamos, que se le dé la dote y después no permitir que la muchacha se casara. No necesariamente que le cambiara a una muchacha por la otra, pero que no permita que la mujer por la cual se hizo ese contrato matrimonial no llegue a casarse con un muchacho porque papá dijo, no, me decidí que siempre no. ¿Me está entendiendo? Y que después no quiero devolver la dote. Había leyes que protegían. Pues más o menos lo mismo, porque él no le está dando a la muchacha por la cual se hizo el contrato. Él está faltando. Entonces, quiere decir que el fraude, en caso de un papá vivo y tramposo como Labán, no tenía manera de absolverse ni evadir la ley, especialmente cuando hay una dote o valor pagado por la novia. Hay un valor pagado, que en ese momento él no lo llevaba encima, pero le está pagando a través de 7 años, pagó. Es una deuda saldada o un precio saldado. Entonces, veamos un par de leyes para tener idea cómo eran. La ley 138, si un hombre desea divorciarse de su esposa que no le ha dado hijos, le dará dinero por el monto del precio de su matrimonio y le devolverá la dote que ella trajo de la casa de su padre y entonces podrá divorciarse de ella. La ley número 170, si la mujer de un hombre le da hijos y su sierva le da hijos, fíjense bien, la mujer, la esposa, y la sierva le dan hijos, las dos. Y el padre durante su vida dice a los hijos que la sierva le dio a luz y dice, mis hijos, estos son mis hijos, demuestra preferencia. Y los cuenta como los hijos de su mujer, es decir, la mujer los adopta, la esposa los adopta. Después que el padre muera, los hijos de la mujer y los hijos de la sierva se repartirán por partes iguales los bienes del padre. No va a haber diferencia ni expulsiones de personas o exclusiones de personas. El hijo de la mujer tendrá derecho de la elección en la división. El hijo mayor de la mujer, de la esposa oficial, tendrá derecho de elección en la división. Es decir, la primogenitura todavía tiene peso ahí. Ellas tienen derecho a recibir partes iguales, pero el hijo mayor, el primogénito de la mujer oficial, es la que tiene la decisión. Entonces, más o menos para que tengamos una idea de cómo funcionaban las leyes. Entonces, las leyes de casamiento tenían que proteger los intereses de los novios también, aunque no tengamos un ejemplo claro en lo que yo estoy presentando en este momento. Ahora, vamos a terminar, denme 5 minutitos más. Cualquiera podría decir, pero es que Jacob no trajo dinero ni dio una dote por Rachel. Ya lo expliqué, técnicamente él no dio prenda ni dinero por Rachel, pero se ofreció en condición de trabajar como el precio de 7 años de salario para casarse con ella. Usted dice, ¿qué espiritualidad tiene esto? Mucha espiritualidad. Nos deja saber que los hombres de la antigüedad tenían convicción y entendimiento de lo que una mujer verdadera, una mujer valía, no como prenda, pero que él está dispuesto a pagar ese precio porque quiere esta mujer, que lo ha convencido desde que la conoció, que es una mujer de alto valor espiritual. ¿Okay? Eso tiene peso y valor, lo que él hizo. Por lo tanto, tenía peso legal y como fue hecho a manera de contrato y seguro con testigos, como era la tradición en esos tiempos, había jurisdicción legal. Es decir, Labán llevaba las de perder. Si él hubiera procedido, Labán llevaba las de perder. Entonces, ¿por qué Jacob permitió que se le viera la cara? ¿Por qué Jacob demostró esta humildad? ¿Fue una humildad débil? No.
Cuando miramos el resultado de todo esto, nos damos cuenta que es una humildad que destruyó, que desmoronó, desbarató fortalezas. Porque es a través de estas 4 mujeres que se levanta la casa de Israel. ¿Estamos entendiendo? Es con estas 4 mujeres que se levanta la casa de Israel. ¿Por qué permitió que le dieran la cara? ¿Por qué se dio con tanta humildad? Lo primero es que Jacob tenía la primogenitura, pero era un fugitivo. Acuérdense de eso. No tenía nada en la mano para ofrecer, o sea, la dote para su prometida y su familia. Siendo familiares, pidió ese favor a Labán que le confiara y le dejara trabajar por esos 7 años por Raquel. Jacob quizás no sintió valor para confrontar a su suegra y arriesgar a perder a Rachel. Lo vuelvo y lo repito porque es importante. A veces no miramos. No sé si alguna vez usted había visto estos ángulos. Pero es ponernos a pensar un poquito de lo que se puede desatar si ellos se pelean. Nunca hubiera podido alcanzar casarse con Rachel. A la larga, fuerza a la muchacha, Labán, para casarla con otro hombre. En los Midrashim se dice que Jacob le reclamó a Lea. Esto es bien interesante. Le reclamó a Lea y la acusó de ser igual que el falso de su padre Labán. En otras palabras, Jacob le dice a Lea, pero ¿cómo me pudiste engañar? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Y Lea le contestó defendiéndose, devolviéndole la taza de chocolate, por decirlo de esa manera, ¿no? Tú, que con tu mamá confabularon mentirle a tu papá Isaac y le quitaste la primogenitura a tu hermano, me estás juzgando. Estoy resumiendo lo que dice el Midrash. Pero eso es prácticamente, en otras palabras, los confrontamientos acerca del carácter. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que otro tiene? Entonces, eso sucede con los esposos. Eso sucede entre hermanos. Estarse sacando en cara los defectos. Y eso, en vez de arreglar las relaciones, las pone en más fricción. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay cosa que le moleste al ser humano que le estén rascando los defectos a uno, las debilidades a uno. Entonces todo esto empieza a crear este ambiente de hostilidad entre los miembros de la misma familia. Entonces los ojos de Lea, por lo menos los espirituales no están afectados. Porque ella está diciendo, espérate, me estás juzgando, pero también tú tienes una situación que has escondido. Tú cometiste también fraude. Y ahora en referencia a esos ojos, porque ya que estamos hablando de ojos, voy a decir esto. A que sus ojos eran enfermizos o que tenían estrabismo, como muchos decían que era, no sé si alguna vez ustedes escucharon una predicación donde el pastor decía de que sus ojos eran débiles, era que era visca, que tenía estrabismo, que tenía los ojos cruzados. Otro decía que los tenía enfermizos, tal vez con algún tipo de infección. Nada que ver con eso. A veces son malas interpretaciones, como muchas cosas que nos enseñaron. Eso ha sido un grave error en la manera de interpretación de las tradiciones cristianas. La Torah dice que era de ojos delicados. Delicados no es como a veces nosotros, ay, mira qué delicado que es esto. No. No es débil. No es delicado como débil. Es delicado de especial. Mira qué delicadeza. ¿Estamos entendiendo? Mira qué cosa con buen gusto, qué delicadeza. ¿Me está entendiendo? Tenía unos ojos bellos. ¿Okay? No débiles o enfermos, más bien lindos. Podría haber sido, claro, deben ser exóticos, algo diferente. ¿Okay? Podrían haber sido verdes o medio dormilones. ¿Okay? Dormilones no significa que andaba con los ojos cerrados todo el tiempo. No, hay unos ojos que son así como medio cerraditos, que le dicen ojos dormilones. Entonces, hermana, esta es la segunda vez que termino. Amós 2, 6 al 11. Porque esto es importante que miremos lo que dice la Escritura en los profetas. Así ha dicho Hashem,
por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo. Fíjense, vendieron por dinero al justo. Vendieron a Yeshua por 30 monedas de plata. Vendieron a Joseph por plata. ¿Amén? Y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Se aprovechan de la gente pobre, de la gente ignorante, de la gente que no puede defenderse a sí misma. Y tuercen el camino de los humildes. Joseph miraba nada más las cosas positivas de sus hermanos, no los juzgaba. No miramos a Joseph diciéndole groserías a sus hermanos en la Escritura, a pesar de que ellos lo agredían emocional y verbalmente, con palabras bien soeces y bien denigrantes. Se burlaban de todo lo que él era, de lo que él representaba, pero él no miramos de una sola vez. Ustedes son un montón de tal y tal y tal. No, él no miraba con esos ojos a sus hermanos. Se aprovecharon ellos de su humildad. Se aprovecharon, torcieron el camino del humilde. Lo iban a matar, pero lo tiraron a la cisterna. Lo iban a matar, pero decidieron venderlo como esclavo. Y el hijo y sus padres se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Hay mucha injusticia, hay mucho pecado escondido, dice el Señor. Hay muchas cosas injustas que se están haciendo. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Fíjense bien lo que está diciendo. Es decir, yo destruí a tus enemigos, cuya cultura, este amorreo, era el más avanzado, los amorreos, o los amorí, se dice en hebreo, era lo más adelantado. De todas las culturas que estaban en Canaán, estos eran los más desarrollados, cuya altura era como la altura de los cedros. Eso se refiere a su poder, a su reino, y fuerte como una encina, como un roble. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Es decir, por ustedes los abatí, se los entregué en sus manos, los vencieron. Y a vosotros os hice subir a tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Es decir, se enriquecieron en Egipto porque ahí fue donde crecieron, ahí fueron alimentados. Llegaron 70 y salieron 2,5 millones. Y por 40 años en el desierto te conduje para que entraras en posesión de la tierra del amorreo, que tomaras posesión de la tierra de Canaán. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, es decir, servidores del Altísimo, del Dios de Israel. ¿No es esto así? Dice Hashem, hijos de Israel. ¿Estoy diciendo mentiras acaso? Entonces, la cuestión, ¿por qué entonces desobediencia? ¿Por qué entonces injusticia? ¿Por qué entonces hay toda esta desbarajusta de odio entre hermanos, competencia entre hermanos, destrucción entre hermanos, parar al hermano, servirle de obstáculo al hermano? ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere. Que no existan estos sueños truncados porque la misma sangre está en pelea. Por eso es que nosotros somos llamados como gentiles que están observando la Torah, que estamos haciendo una alía a las cosas de Dios, de acuerdo a la verdadera estructura del entendimiento. Que no nos demos a la tarea de criticar a nadie, especialmente a los que no tenemos completa idea de las cosas que no entendemos, de las cosas que que estamos apenas aprendiendo. Hay mucho de qué hablar, hermanos, pero vamos a dejarlo ahí. Una de las grandes cosas, y termino con esto, una de las grandes cosas que miramos los evangelios, y cada vez que los leemos, y es importante esto lo dice el doctor Elili Sorkin en el libro
la historia hebrea de Jacob, que me pareció muy interesante, que creo que es importante compartirla hoy. Y es con esto es que cierro. En vez de leerlo, lo voy a decir en lo que yo recuerdo en estructura de lo que estudié. La mayor parte del tiempo que leemos los evangelios pareciera de que el escritor, que puede ser Juan o Marco o Mateo, están en contra de los fariseos. Y hemos visto a través de las enseñanzas que nosotros hemos recibido a través de la historia cristiana desde hace 1700 y tantos años, que los fariseos son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo van a ser ellos los enemigos del pueblo de Dios cuando ellos son los perushim? Perushim es la palabra en hebreo, los fariseos, que significa los apartados, los separados para alabar a Dios. Pero entonces es de la manera que hemos visto, estudiado los recursos que nos han sido puestos enfrente, la manera como los sermones se han dicho, la manera como se han interpretado o mal interpretado, porque quizás las personas tienen el deseo de interpretar, pero como no quieren estudiar estos trasfondos que nosotros estudiamos acá, que gracias al Eterno hemos sido traídos a un poquito de entendimiento de las raíces hebreas, que estamos viendo qué es lo que sucede antes para que esta situación se dé. No estamos juzgando lo que se está viendo acá, sino que tenemos que ir a ver el contexto y después lo que pasó después de esto para ver los dos contextos, el anterior y el posterior. De otra manera, cuando leemos, especialmente cuando leemos, dice este doctor, cuando leemos que es lo tradicional, leer un versículo de acá y otro versículo de allá y formamos doctrinas basadas en eso, no es así, porque hay una trayectoria de donde viene una escritura en el Nuevo Testamento que nos está hablando de una situación, pero cuando aislamos un versículo fuera de ese contexto y lo conectamos con otro, estamos creando una idea torcida, porque es torcida, no es exacta, que se aplique a lo que nosotros queremos explicar. Y entonces transversamos la situación, creando percepciones equívocas. Vamos a ver si puedo decirlo en los próximos 3 minutos. Ustedes recuerdan que se separó el norte y el sur. El reino del norte de Israel, 10 tribus se separaron del sur, que eran 3 tribus. ¿Por qué se separaron? Porque las tribus del norte no querían seguir pagando los tributos altos de impuestos que le estaba cobrando Judá. Llegaron, Jeroboam fue a Roboam y le dijo, no nos sigas cobrando impuestos de esta manera, redúcelos. Él no quiso hacer caso. No escuchó a los sabios, no escuchó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, ponles el pie encima. Diles de que el dedo chiquito tuyo es más fuerte que toda la mano de tu padre. Y cobran los impuestos. Se separó el reino. Años después, 20 y tantos años después creo que es, Asiria viene, el reino de Asiria viene y se lleva cautivo a todas las tribus del norte. Desaparece. Entonces, ¿qué es lo que hace Asiria? Bueno, los únicos que se van a quedar de esta tribu son la gente pobre. Los que no nos representan. Querían gente fuerte, querían gente inteligente para que les ayude a construir su reino. Eran los esclavos que se llevaban los imperios. Dejan a todos los pobres y después mandan un montón de gente de Asiria para que se propaguen allí y se asienten y siembren, digamos, una cultura asiria en el norte de Israel, que es lo que nosotros venimos a conocer como Samaria, Shamron, Samaria. Entonces, la capital del reino del norte era Samaria. Entonces, ahora, cuando los judíos se dan cuenta que toda esta gente son descendientes de extranjeros que están mezclados, hay una parte de la historia que uno de los reyes del sur, creo que es Ezequiel, dice, ¿sabes qué? Ustedes, vénganse, los que se han quedado desplazados, los que quedaron de todas las tribus del norte, los poquitos, los pobres, los invitó a que vinieran a celebrar Pascua. Y ahí se vinieron muchos, la mayor parte de ellos se vinieron y se mezclaron con Judá.
¿Ve? Y ahí se quedaron. Entonces ahora, los judíos, como se les empieza a llamar, ¿verdad? Después de que son llevados en cautiverio a Babilonia y después regresan, reconstruyen todo, no se quieren juntar con los de Samaria porque están mezclados, no representan la pureza del pueblo judío, del pueblo israelita. Porque los israelitas fueron llevados y no han regresado. Entonces esta gente son extranjeros, dicen ellos. O son medio israelitas, mitad israelitas, o no son nada. Entonces empiezan a rechazarlos, los empiezan a tratar de impuros. Entonces hay una fricción entre el reino del norte, la parte del reino del norte, Samaria, con Judá. ¿Estamos entendiendo? Y el Nuevo Testamento en muchas ocasiones nos hace ver estas diferencias. Que pasó el levita, cuando Yeshua nos da la lección del buen samaritano, aquel hombre que está tendido en el suelo, que lo asaltaron, lo maltrataron, está casi muerto, pasa el levita y no lo atiende. Porque dice que se va a poner impuro. Pasa el sacerdote y tampoco lo atiende. ¿Por qué? Porque es un samaritano. Porque es un desconocido, no sé quién es, yo no me voy a ensuciar. Hasta ese punto, entonces, llega el samaritano, que es odiado por los judíos, porque supuestamente no conoce de Dios, pero este hombre se porta con amor, con humildad, con misericordia, y trata muy bien a ese moribundo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con la mujer del pozo? Le dice, Señor, tú me estás pidiendo agua a mí, que soy samaritano, y tú siendo judío. ¿Está viendo las diferencias? Entonces, ¿cuál es el conflicto entre los fariseos y Yeshua y Jesucristo? ¿Cuál es el gran conflicto? Que parece que los evangelios siempre están en contra de los fariseos. Bueno, ¿dónde es que se desarrolla el ministerio de Yeshua? En Galilea. ¿Y dónde está Galilea? Al norte de Israel. Entonces, toda esta gente pobre, toda esta gente en necesidad, toda gente desplazada, se siente rechazada por los representantes del estado del templo, que son los fariseos, porque siempre los están denigrando, siempre están diciendo que los samaritanos no valen nada. Entonces hay una situación política que se está desarrollando, ¿me entiendes?, entre estos dos pueblos, de que los escritores, que son también galileos, están reflejando esas diferencias y ese, no odio, pero ese desacuerdo con los fariseos. Entonces, cuando escriben de tal manera que nos da la impresión de que odian a los hermanos fariseos. Pero los fariseos lo que están haciendo es, bueno, esta gente está levantando a Yeshua, que es un galileo, un nazareo, pero también entonces es un impuro, es insuficiente. Entonces, eso es lo que crea el conflicto. Y vemos que eso está presente porque hay una situación política que se está desarrollando. Si nosotros empezamos a estudiar el Nuevo Testamento con esos ojos hebreos o hebraicos, nos vamos a dar cuenta que hay mucho todavía que aprender para que no sigamos propagando este odio hacia el pueblo judío, que ha sido simplemente malinterpretado por teólogos y ha sido enseñado porque no entienden este trasfondo. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo reciben entonces? Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te damos honra y te damos gloria. Gracias, Señor, por traer esta enseñanza, que es tal vez un poquito profunda y necesita más desarrollo, pero Padre, por lo menos hemos dejado sembrado una semilla de que la humildad desbarata, desmorona fortalezas. Señor, ayúdanos a entender estos trasfondos para que hagamos mejor justicia leyendo las Escrituras y destruyamos toda esencia de odio y de odio sin causa que a veces creemos que está implícito ahí, pero no lo es. Es simplemente un malentendido político que está sucediendo en el pueblo de ese tiempo. Padre, gracias por darnos paz, gracias por brillar tu luz en nosotros y te damos gracias por Hanukkah, que prontamente estaremos encendiendo sus luces. En el nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo. Amén. Shalom.